Empezamos con esta versión de nuestra plantilla mayor, aparentemente muy similar a las que hemos usado hasta ahora, pero si intentamos compilarla nos devolverá no uno, sino varios errores. Son unas pocas líneas de código, así que detectar el error no debería ser complicado. Pero vamos a detectarlo siguiendo la lógica de trabajo del compilador. Cuando empieza a ejecutarse en main, se encuentra con una llamada a mayor, a la que se le pasan dos argumentos literales, uno de tipo int y otro de tipo double. El compilador empezará por buscar una función de nombre mayor que no encuentra. A continuación buscará una plantilla de función que sí encuentra. Una plantilla que le permite crear una función con dos parámetros. Hasta aquí todo correcto. Pero cuando determine de qué tipo deben ser esos parámetros, la plantilla cuenta con un único tipo posible, T mayúscula. Sin embargo, los literales que estamos usando en la llamada son de dos tipos diferentes, int y double. Si estuviéramos trabajando directamente con sobrecargas de funciones que hubiéramos creado nosotros, el compilador llevaría a cabo promociones o conversiones numéricas, como en este otro ejemplo, en el que ahora el compilador, cuando busque una función mayor, se encontrará con esta, que espera tres parámetros de tipo int. Cuando en la llamada le pasemos dos literales, uno de ellos double, incluso aunque los dos fueran double, llevará a cabo una conversión numérica para pasarle a la función dos valores de tipo int, que son los tipos que esperan los parámetros de la función. Y nos devolverá un tipo int también, que es el tipo de retorno de la función. El resultado sería también correcto si esta función usara doubles en lugar de ints, incluso más preciso al no perderse la parte decimal. Sin embargo, si tuviéramos estas dos funciones sobrecargadas juntas, tendríamos un error de compilación. Ya sabemos que en este caso se debe a una resolución ambigua, debido a que le pasamos dos literales de diferentes tipos, uno double y otro int, y el compilador encuentra dos sobrecargas que le permiten ejecutar la llamada usando solo ints o usando solo doubles. Puede llevar a cabo las conversiones, como vimos en los ejemplos, con solo una de las funciones. Pero ahora, ¿a qué debe convertir el compilador los literales? ¿El int a double o el double a int? El compilador no sabe lo que hacer y lanza un error por ambigüedad en las posibles conversiones. Esto nos permite entender mejor por qué esta versión de la plantilla nos da error. Ya sabemos que el compilador usa las plantillas para crear funciones a partir de la información que incluye la plantilla y la información que incluye la llamada a la función. Pero a diferencia de si fuera una función, no una plantilla, el compilador no lleva a cabo conversiones implícitas de tipos, justo para evitar posibles resultados ambiguos como el que acabamos de ver. Por eso aquí, si el compilador detecta en la llamada a mayor dos literales de distintos tipos, necesita una plantilla que cuente con parámetros de dos tipos diferentes, porque no llevará a cabo ninguna conversión implícita. La plantilla solo tiene un tipo, así que devuelve error. La solución, pues hay varias. La primera es que el compilador sí puede llevar a cabo conversiones con argumentos literales pasados a plantillas, pero conversiones explícitas, no implícitas. Por eso, la solución más sencilla para esto, y que ya hemos usado, porque aquí estamos usando la sintaxis de llamada a función normal, que obliga al compilador a deducir los tipos a partir de los literales de los argumentos. Pero ya sabemos que existe una sintaxis específica de llamada a plantillas que incluye el tipo o tipos que queremos aplicar entre paréntesis angulares. Así que si en este código simplemente añadimos aquí int entre los paréntesis angulares, ya le damos indicaciones claras al compilador. Le decimos explícitamente que debe convertir los argumentos literales pasados al tipo int. Y entonces sí puede usar ya la plantilla que incluye un único tipo, tras convertir el double en un int. Otra posible solución sería usar static cast, el multiusos para conversiones explícitas, como vemos en esta otra versión, que convierte explícitamente el int a double y luego usa la plantilla con doubles, incluida la salida, como vemos. Son dos soluciones que nos permiten adaptar nuestra llamada a la plantilla con la que contamos, convirtiendo los tipos de los literales,
Pero, ¿qué hacemos si no queremos que se lleve a cabo la conversión? Si necesitamos que los tipos que se pasen como literales sean de tipos distintos y no se conviertan. Entonces el problema lo tenemos en la propia definición de la plantilla de función, que incluye un único tipo marcador de posición, T mayúscula. Así que tendremos que reescribirla para que admita que los parámetros puedan resolverse en distintos tipos. Así que en lugar de 1, usaremos dos tipos marcadores de posición, T mayúscula y U mayúscula. Aquí vemos una nueva versión de la plantilla que ahora permite dos tipos en lugar de uno. A uno de los parámetros x le pasamos el tipo marcador de posición t y al otro parámetro y el tipo marcador de posición u. El tipo de retorno es también t. Ahora el compilador podrá resolver los dos tipos de modo independiente, así que en la llamada a mayor 2 podrá ser un int y 3.6 un double, sin necesidad de hacer ninguna conversión de tipos. En esta primera versión usamos la sintaxis de llamada a función normal, pero en esta segunda vemos cómo sería la sintaxis pasando los tipos reales entre paréntesis angulares. En este ejemplo los tipos reales coinciden con los tipos de los literales, así que el resultado sería exactamente el mismo con o sin los tipos reales entre paréntesis angulares. Pero añadimos un tercero para que quede claro que los tipos reales se impondrán siempre sobre los literales, llevando a cabo conversiones si fuera necesario. Aquí vemos cómo este literal double es sustituido porque se impone el int. Pero esto nos plantea un nuevo problema, que es cómo resuelve el compilador el tipo de retorno. Ya hemos visto en el tema dedicado a las conversiones aritméticas que el double tiene prioridad sobre el int, así que cuando se resuelva esta expresión condicional será un double, pero la plantilla indica un tipo de retorno concreto. Tal como lo tenemos escrito, este tipo de retorno tiene que ser el mismo que el tipo del primer parámetro, t. En esta primera llamada es un int, así que la función nos devolverá un int, para lo que tiene que llevar a cabo una conversión del double que le devolvió la expresión, y esto provoca un estrechamiento por conversión. Se pierde la parte decimal. En esta segunda llamada no, porque el compilador creará una instancia de función en la que el tipo marcador de posición t es sustituido por un double, de ahí que el retorno sea también un double. En la tercera se produce también el estrechamiento, pero en este caso es explícito porque se lo indicamos nosotros con los tipos reales que le pasamos, y que además llevará a cabo la conversión del literal 8.3 al int 8, pero que en todo caso nos tiene que devolver un int, porque es lo indicado en la plantilla, a partir de la que el compilador instancia la función. Así que el tema de retorno puede volverse complicado, pero también con una solución muy sencilla que ya conocemos, que es mediante el uso de la palabra clave auto, que podemos utilizar como tipo de retorno también ya en la misma plantilla. Con esto haremos que sea siempre el compilador el que deduzca qué tipo debe aplicar al retorno basándose en sus reglas de conversión numéricas y aritméticas precisas que ya conocemos. Este uso de auto es una muy buena opción para el tipo de retorno de plantillas en la mayoría de los casos. Y la versión 20 de C++ amplía sus posibilidades con la creación de las llamadas plantillas de funciones abreviadas, basadas de nuevo en el uso de la palabra clave auto, pero para todos los marcadores de posición, no solo para el parámetro de retorno, lo que acerca un poco más el uso de todas las ventajas de los lenguajes fuertemente tipados como C++, sin tener que preocuparse tanto por los tipos. Este es el modo en el que tendremos que crear una plantilla de función abreviada a partir de C++ 20, comparada con la misma plantilla de función al modo clásico. En esta plantilla de función abreviada no necesitamos usar ni template ni type name, es decir, que podemos eliminar la línea de declaración de parámetros de plantilla. Simplemente tenemos que usar la palabra clave auto como el tipo de parámetro en una función normal, sin más, y el compilador convertirá automáticamente la función en una plantilla de función.
y cada parámetro automático que lleve la palabra clave auto se convertirá en un parámetro marcador de posición independiente. Esto significa que aquí cada uno de los tres auto que aparecen será un tipo marcador diferente, como hacíamos antes con TUV. Este nuevo tipo de sintaxis es realmente muy útil, ya que el que los tipos de parámetros sean independientes no significa que el compilador no pueda resolver que son del mismo tipo, int, double o lo que sea. Aunque todo queda en manos del compilador, que tendrá que deducir los tipos a través de los argumentos literales pasados a la plantilla. Pero es una de las nuevas implementaciones recogidas en C++20 que ha tenido mejor acogida entre la comunidad de desarrolladores, ya que al poder eliminar la línea de declaración de parámetros de plantilla hace que su código sea mucho más conciso y legible. Lo único es comprobar que el compilador esté configurado para usar la versión 20 de C++ o versiones superiores en el futuro.